Muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, la verdad que es un enorme gusto. No sé si seguramente todos están sabiendo que tenemos además un convenio, digamos, con la escuela, que estamos promoviendo la idea de escuelas de gobierno en todo el país y la expectativa de que también ocurra en Mendoza. Vamos a hablar de un tema que en lo personal me apasiona, digamos, y que es un tema difícil de instalar en tanto y en cuanto eh, no somos un país muy afecto al mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Nos parece que es un problema de cultura general, bueno, qué bueno. Antes que nada, quiero agradecer mucho la invitación, decirles algo con respecto al Día del Psicólogo, psicóloga y psicólogo de este país, porque a veces uno festeja las fechas y olvida que esas fechas tienen una puntuación en la memoria. De Mendoza, un abrazo enorme y fraterno. La verdad es que cuando Pablo me dice este es el título, la verdad es que me entusiasmó. Y casi dije, bueno, ¿cuántas horas tengo para hablar? Pero después la realidad te lleva a que tengas que hablar una hora nada más, porque, digamos, las luchas populares a lo largo de la historia siempre tuvieron algo que ver con la salud. Bienvenidos, bienvenidas. No sé si entramos de una vez en materia o hay algo que decir antes. Creo que para tratar de discutir con cierta profundidad estas discusiones sobre sistemas de salud en el mundo, sistemas de salud en nuestra región, en nuestros países que tienen también particularidades, pues vale la pena hacer conciencia histórica. Yo creo que en ese llamado de Susana es muy importante. Y por eso voy a hacer una charla preliminar de una hora más o menos, en la que presento esa perspectiva histórica. Pablo y a todos ustedes que me invitan para esa diplomatura, a Guillermo y toda la gente de la organización de la diplomatura y también a todos los alumnos. Les cuento que cuando en la primera corte de esta diplomatura, este módulo lo compartimos con Florencia Linardelli, que es una compañera docente de la cátedra. Florencia está a punto de tener a su hija, así que me va a tocar a mí sola. El tema que los compañeros de la Diplo le pusieron a este espacio es sistemas, políticas y prácticas en salud, respuestas, propuestas y tensiones. Gracias a ustedes por invitarme. A mí es realmente un placer que ustedes me inviten a esta diplomatura. Acepto siempre de manera inmediata la invitación a participar, porque realmente la Fundación de Salud Inclusiva es un espacio de militancia por la salud colectiva, por las transformaciones de una sociedad más igualitaria, más justa, y en ese sentido, cada vez que me convocan y que me convoquen, con todo gusto voy a estar. Ahí estamos. Bueno, ahí justamente estábamos pasando un videíto
con pequeñas fracciones de algunos segundos de las distintas clases, los distintos encuentros que tuvimos durante el año en el marco de la diplomatura. La verdad que bueno, antes que nada y primero que nada felicitarlos y felicitarlas a todos y todas, que sabemos que ha sido un año difícil, un año duro, y bueno, han llegado al fin de esta diplomatura, lo cual nos alegra enormemente. También pedir disculpas por algunos traspieces que hemos tenido, algún horario, justo algún docente que no podía y tuvimos que posponer la clase, algún link incorrecto. Pedimos disculpas por eso, pero bueno, vamos a ir mejorando poco a poco, año a año. Habiendo dicho esto, bueno, agradecer al equipo de formación, Anita, Susi, Pablo, a Pablo justamente también, que también es parte del área de formación, Pablo Ferrari, y el presidente de la Fundación Salud Inclusiva, todo el área de comunicación, Grace, Graciela Aguiar, Marcelo Basoalto, gracias a todos y todas, a los y las estudiantes, por supuesto, y sobre todo, Leo, que justamente sin vos y sin el apoyo de la Universidad Nacional José C. Paz, esto no hubiera sido posible. Como todos y todas saben, esta diplomatura fue elaborada en conjunto entre la Fundación Salud Inclusiva y la UNPAS, la Universidad Nacional José C. Paz, de la cual Leo Tesler es el director. Justamente del Departamento en Salud y Deportes. Lo voy a presentar rápidamente a Leo. Yo creo que la gran mayoría de los presentes lo conocen, a Leo Tesler, pero bueno, al que no lo conozca, bueno, tiene una trayectoria súper larga, súper interesante, súper comprometida y súper militante, y resumiendo en un minuto, Leonel Tesler es médico, es un gran médico sanitarista, psiquiatra también, infanto-juvenil, como les decía, director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte en la UNPAS desde el 2015, y bueno, y Leo tiene una larga trayectoria académica, docente de medicina en la UBA durante más de 20 años, ha ejercido cargos de gestión en el Ministerio de Salud de la Nación, como por ejemplo la coordinación del Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia, 2014, la coordinación de la Unidad de Integración Sanitaria en 2015, miembro de una fundación hermana de la Fundación Salud Inclusiva, que es la Fundación sobre Soberanía Sanitaria, la cual nos ha despertado desde sus inicios hilos para poder seguir tejiendo e iluminando estos caminos. Y bueno, y Leo ha trabajado y trabaja desde siempre con grandes maestros y maestras de Argentina y de la región latinoamericana, los cuales muchos y muchas de ellas han estado en esta diplomatura, como bueno, la semana pasada tuvimos a Mario Robre, hemos tenido a Mario Hernández de Colombia, bueno, Giglio Prado, Juan Canela, Alicia Stalkiner y demás, así que la verdad que esto ha sido un gran honor y un gran placer. Y bueno, y entre otras cosas, Leo ha publicado artículos científicos y demás, pero sobre todo y lo más importante es que ha dedicado su vida, ¿no?, a la salud, a la militancia en salud, y bueno, yo creo que eso es lo más importante, pues una vida dedicada justamente en la lucha por la conquista de los derechos de los pueblos, de la gente, así que Leo, enormemente agradecidos y agradecidas. Yo asumo que Pablo Ferrari, el presidente de nuestra fundación, antes de pasarte la palabra, Leo, si querés decir algunas palabras bueno, antes de iniciar gracias, la Guille. clase. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Al igual que Guille, felicitarlas y felicitarlos por haber llegado a este último encuentro de la diplomatura, alentarlas y alentarlos a que finalicen después la diplomatura correctamente con el trabajo integrador final,
recordarles que pueden incorporar un coordinador del trabajo, un director que puede ser externo a los docentes de la diplomatura, que los oriente para que sea más fácil llegar a buen puerto con el trabajo. Y bueno, la verdad que para nosotros es una alegría estar terminando esta segunda cohorte. Realmente, bueno, Guida ahí pedía quizás disculpas por algunos contratiempos que a veces podemos tener, pero esto realmente para nosotros es una actividad militante que hacemos, militante por el derecho a la salud, por la salud de los pueblos y porque estamos convencidos que estos espacios son necesarios para formar cuadros políticos sanitarios para que la salud realmente la transformemos y sea un derecho garantido desde el Estado, pero no solo desde lo asistencial, sino justamente lo que nos permite pensar la salud colectiva, entender la complejidad de la salud desde la determinación social, cómo influye el trabajo, cómo influye el ambiente. Así que bueno, agradecer realmente a todo el equipo de la Fundación que durante todo este año ha sostenido la diplomatura, al área de formación, a Guita, a Susi, a Analía, a Marce, que está siempre tras bambalinas, permitiendo que toda esta logística sea posible, a Graciela con la comunicación, a los compañeros y compañeras que nos han acompañado como facilitadores, permitiendo guiarlos a ustedes, seguirlos durante todo este año, Alejandra, Mauricio, Dolores, Georgina, José, Ceci, Cari, bueno, la verdad que para nosotros es una alegría y siempre es una alegría también cerrar esta diplomatura junto con Leo, que además de todo lo que dijo Guide, sobre todo un gran compañero y un amigo con el que nos une las convicciones, los sueños y las utopías de seguir creyendo que realmente podemos construir algo y que tenemos la responsabilidad de construir algo distinto. Así que bueno, no mucho más que eso, y pedirles también que difundan para el año que viene, que la recomienden si así lo consideran, la diplomatura, que el año que viene tenemos pensado que la tercera cohorte arranque la segunda mitad del año. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Leo, un gran abrazo. Ayer estuvimos también vía virtual por justamente un convenio que hemos firmado con la Escuela de Gobierno en Salud, Florian Ferrara, de la provincia de Buenos Aires, para seguir armando esta red de formación de cuadros políticos sanitarios. Así que bueno, Leo, un millón de gracias por acompañarnos un año más. Bueno, buenas noches, muchas gracias Guille, muchas gracias Pablo. La verdad que es muy lindo. Primero uno se siente muy mimado cuando lo presentan así, es raro, como colorado, ¿no? Y aparte uno se da cuenta de lo viejo que está también. Uno tiene una trayectoria larga porque ha estado muchos años en el mundo, ¿no? Casi me iba a sorprender de que estés pelicorto, pero ya te vi ayer, Guille, entonces, Pablo, así que no, no puedo fingir la sorpresa. Pero también tiene que ver con que estamos cada vez hace más años en el mundo, ¿no? Entonces llega la madurez a todo el mundo. Bueno, primero les traigo un saludo de nuestro rector, Darío Kuczynski, que viene apoyando esta linda propuesta que venimos desarrollando junto a la Fundación Salud Inclusiva, que no puede estar hoy acá, pero que les manda todo el apoyo y los saludos para que esto pueda seguir funcionando. Y la verdad que es un orgullo poder estar terminando esta segunda corte de una propuesta que es muy, muy hermosa, por la idea que nos han acercado los compañeros de salud inclusiva, por los compañeros docentes que tenemos, que son un lujo, que bueno, lo mencionaba recién Guille. Justo cuando yo me conecté, vi el video, estaba Cohen hablando, dije, hoy tocaba, aparte de este Cohen, pero era una cosa de otro momento, que también es uno de nuestros grandes maestros. Creo que es muy, muy
muy lindo poder seguir repitiendo esta experiencia, que cada vez más gente la vaya atravesando, porque nos ayuda a pensar un montón de cosas. En mi caso, capaz los que van a escuchar algo diferente son Pablo, Guille, las compañeras del área de formación de la fundación, pues también estuvieron el año pasado, pero la verdad es que estamos teniendo una experiencia muy rara este año. Hoy me toca hablar de la medicina social latinoamericana, la salud colectiva y la formación. Y hay algo que nos ha pasado en UNPAS, que es que hemos empezado a dar la carrera de medicina. Y es una cosa muy, muy extraña lo que nos pasa con la carrera de medicina. Ya venía habiendo una oleada de carreras con una propuesta nueva de medicina, atravesada fuertemente por la medicina social latinoamericana. Tal vez la primera experiencia la tuvo la Universidad Nacional de Rosario, ya hace un poquito más de 20 años, donde con el apoyo de Mario Rober en la reflexión teórica, se animaron en una universidad tradicional y muy grande a pensar de una manera diferente la enseñanza de la medicina, y a partir de allí empezaron a aparecer experiencias novedosas en la enseñanza médica, que tal vez tuvo un nuevo hito cuando Mario Rober directamente se hizo cargo del Departamento de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, impulsando la creación de una carrera interesantísima, que venía a romper con el modelo que denominamos flexneriano. El modelo flexneriano se llama flexneriano porque lo propuso un ingeniero industrial contratado por la Fundación Rockefeller allá por la década de 1920, para ver cuál era la mejor forma de enseñar medicina, y lo que dijo Flexner era que había que enseñar medicina dividiendo la carrera en dos, con un primer ciclo biomédico donde se aprendan las ciencias básicas, y un ciclo clínico, que sea la segunda parte de la carrera, donde se introduzca a la enseñanza propiamente de la medicina en los hospitales, ¿no? Eso es el modelo que desde 1920, por lo menos, para acá, se viene implementando tradicionalmente en las diferentes universidades del mundo y del país. Eso se viene cuestionando desde el hemisferio norte en muchas universidades diferentes, y desde nuestro continente se viene también cuestionando, con un atravesamiento que no tiene tanto el hemisferio norte, que es el de la medicina social latinoamericana, y con otro componente que es muy interesante, que caracteriza a nuestro sistema universitario, que es el del ingreso irrestricto. Si uno se pone a ver cómo son las experiencias innovadoras en la enseñanza de la ciencia de la salud en Canadá, ve que una de las cosas que tienen es que entran 30 personas por año a la carrera de medicina, por ejemplo. Y 30 personas por año es más o menos fácil formar, ¿no? Más o menos fácil, tiene toda la complejidad que tienen formar médicos, pero
hay algo que, por lo menos desde nuestras universidades, o puntualmente de la universidad que me toca a mí formar parte de la gestión, militamos, que es que la calidad, la enseñanza de calidad es con ingreso irrestricto. Si nosotros restringimos el ingreso a la universidad, le estamos restando calidad a la enseñanza que estamos dando y no al revés. Sé que esto no es universalmente aceptado ni siquiera en el sistema universitario nacional argentino, ¿no? Pues, tenemos a los compañeros de la Universidad de Cuyo, por ejemplo, que tienen poquita gente que entra a la carrera y se manejan con un cupo y con un modelo que necesita, que también es muy innovador, pero que necesita que haya poca gente para poder llevarlo a ver. Nosotros agarramos y dijimos, bueno, vamos a tener una carrera con ingreso irrestricto, pero que va a ser innovada, que va a estar centrada en el estudiante, orientada hacia la atención primaria de la salud, y atravesada fuertemente por lo que pensamos nosotros que está inscrito dentro de la medicina social latinoamericana. Y les confieso que teníamos un miedo enorme, estábamos casi seguros que íbamos a fracasar estrepitosamente. No, lo más probable era que fracasemos porque las experiencias que había eran con escalas mucho más chiquitas, o cuando se volvían muy masivas, se volvían tradicionales también las experiencias. Por ejemplo, hay algo que caracteriza a la forma de enseñanza que queremos transmitir, que es el aprendizaje basado en problemas. Que hay un grupo más o menos chico de estudiantes que se reúnen alrededor de una mesa con libros y con un docente, una docente, para discutir un problema. Es un problema que no necesariamente hay que resolverlo. No es un aprendizaje basado en la resolución del problema, sino en el abordaje, en la discusión del problema. Que también es interesante porque hay un montón de problemas de salud que no los resolvemos, ¿no? Es algo característico de trabajar en salud que no resolvamos los problemas que tenemos. Y eso del aprendizaje basado en problemas, junto con otra característica que tiene esta propuesta innovadora de enseñanza en la medicina, que es la práctica desde el inicio mismo de la carrera, se nos volvía medio complicado, ante todo en términos presupuestarios, porque necesitas un montón de docentes para hacer eso. Lo fuimos resolviendo de a poquito, y otro problema que teníamos era el problema del espacio. Por suerte tenemos bastante espacio, igual ya nos va quedando chico, y tuvimos que apelar a la generosidad del sistema, de los sistemas de salud locales de 7 municipios con los que tuvimos que, con Urbano Bonaerense, con los que tuvimos que conveniar para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes pudiesen hacer su campo práctico en el primer nivel de atención. Y donde estamos yendo, nuestros estudiantes van a CAPS del municipio donde ellos tienen
denunciado el domicilio, o a centros comunitarios pertenecientes a redes de centros comunitarios que también trabajan en nuestro territorio. Eso, estuvieron 3 semanas preparándose para salir al campo, y a partir de la 4ª semana empezaron a trabajar. Y tal vez esa es otra cosa que nos parece interesante de nuestra propuesta, que es que las estudiantes, son un 85% de las estudiantes de la matrícula, y los estudiantes tienen que servir para algo. No son gente que va a observar o que va a usar el centro de salud o el centro comunitario para aprender medicina allí, sino que están aprendiendo medicina, pero tienen que cumplir una función. Si no cumplen una función, estorban en el centro de salud. Y algo que nos pareció muy interesante es que mientras estén en el centro de salud, o mientras estén haciendo el campo con sede en el centro de salud, tienen que pasar la menor cantidad posible de tiempo adentro del centro de salud, ¿no? La idea que les queremos transmitir de la práctica es que el trabajo en salud es ante todo caminando el barrio, charlando con la gente, aprendiendo a escuchar, y a eso apostamos con el campo. Bueno, disculpen, estoy queriendo entrar por la compu mientras hablo también, porque me gustaría verlos a todos. Así que de repente, Guille, puede ser que aparezca otro yo, que déjame entrar porque Perfecto, Leo. soy yo. Perfecto. Bueno, y otra cosa que nos pareció interesante de la propuesta de la enseñanza de la medicina es que la carrera de medicina de nuestra universidad es la hermana menor de otras 5 carreras que ya vienen funcionando. Y tuvimos la suerte enorme de tener dentro de las unidades curriculares de las materias de primer año de medicina como docentes a una gran cantidad de enfermeras y enfermeros, que ya vienen siendo docentes de la carrera y que nos permiten trabajar sobre algo que nos parece muy, pero muy importante, que es las relaciones de poder que se dan hacia adentro del equipo de salud. No pretendemos que con eso se resuelvan los problemas de desigualdad y de relaciones de dominación hacia dentro del equipo de salud, pero la verdad es que nos ha resultado muy, muy lindo la posibilidad de tener enfermeras y enfermeros como docentes de medicina. Aparte que tenemos un montón de otra gente, pero un montón de otras profesiones, ¿no? Pero nos parece importante, especialmente rico, poder trabajar con enfermeras y enfermeros como docente. Y algo que estamos trabajando, que todavía no hemos podido implementar del todo, es la enseñanza interprofesional en el grado. Nosotros queremos aprovechar esa posibilidad que tenemos de tener ya 5 carreras de salud, incluyendo el profesorado universitario en educación física, que son las hermanas mayores de medicina, junto a medicina, para que tengamos la experiencia de formar esos profesionales trabajando juntos y pensando como equipo de salud antes de que se reciba, y que no conozcan al resto del equipo de salud una vez que están trabajando. Eso
nos obliga a pensar no solamente en las relaciones interprofesionales, que van a ser súper complicadas y que de hecho nos está costando poder plantearlas curricularmente, esa articulación interprofesional, sino que también nos abre algo que sí pudimos experimentar en este tiempito que llevamos, que es la dimensión colectiva de la formación de trabajadoras y trabajadores de la salud. Pensar que cuando estamos formando médicas y médicos, tenemos que, la obligación, tenemos la obligación de inocularles el bichito de la construcción colectiva, del germen de la construcción colectiva, y tratar de prevenir, en la medida de lo posible, esa tendencia a la competencia, esa tendencia a tratar de salvarse solos, que caracteriza a muchas carreras de salud, tal vez especialmente a la de medicina en muchos lugares. Y les tengo que decir que recién, puede que tenemos que empezar un poquito más tarde, porque vengo de tener 2 sesiones seguidas de practicum reflexivo. El practicum reflexivo es un dispositivo tremendamente interesante que consiste en juntarnos y reflexionar sobre la práctica. Es una instancia de aprendizaje en la que se juntan los estudiantes y reflexionan sobre la práctica, sobre lo que han visto, sobre lo que han hecho, y lo vinculan, además de lo que les pasa vivencialmente, lo vinculan con los conceptos teóricos que venimos trabajando en la cursada. Y son una cosa impresionante, especialmente pensando que son gente que terminó el año pasado la secundaria, hicieron un ingreso de 6 meses y ahora están terminando el primer cuatrimestre de la carrera. Y estuvimos discutiendo sobre la determinación social de la salud, los determinantes sociales. La medicina social latinoamericana es un tópico que lo trabajan durante este primer cuatrimestre. Y la verdad que es emocionante poder estar discutiendo de esta manera. Y también hay cosas. Del otro día, una chica que estaba participando también de un practicum reflexivo, contaba la experiencia de haber compartido 3 semanas con un estudiante de la Universidad de Buenos Aires que estaba cursando medicina familiar, una de esas cosas que la UBA lo mandan a un centro de salud. Y lo que notaban, lo que destacaba esta chica, era cómo tenían una forma diferente de mirar. Pero no de mirar de la visión de la visión que tenía, sino una expresión facial diferente. Decía como, pero este muchacho miraba a todos desde arriba, explicaba todo el tiempo. Perdón, cambio de formato. Ahí estamos, ¿no? Estoy sin video. Ahí lo estoy habilitando. Ahí te escuchamos perfecto. La chica decía, mira diferente, se ve que no le enseñaron a mirar, decía. Porque hay una cosa que es interesante en
en la formación que estamos tratando de dar, que es algo que se llama laboratorio de habilidades clínicas. En el laboratorio de habilidades clínicas, especialmente en el primer año, se aprende y se trabaja sobre cómo vincularse con la gente, ¿no? Entonces, cómo utilizar el lenguaje no verbal, cómo escuchar, cómo preguntar, cómo mirar, cómo tocar. Y la chica decía, ¿sabes que en la UBA o no les enseñan a mirar, no les enseñan a escuchar? Y decía, es un muchacho muy médico hegemónico, decía. Es lindo que pase eso, capaz no es lindo que sigan enseñando de esa manera, pero la verdad es que nos emociona un montón que de repente tengamos este tipo de estudiantes monstruitos dando vueltas por el conurbano bonaerense. Y que puedan estar discutiendo temas que son súper interesantes y que puedan estar, hay algo que a nosotros nos parece requete interesante, que es que puedan estar pensando ya hoy el contexto en el que se da la experiencia que tienen en campo. Que no solo ubiquen la experiencia como algo que pasa solamente en ese CAPS, en esa salita, sino que puedan pensarlo como parte de un sistema de salud que responde a una lógica, que pueda haber, y que esa lógica no solamente esté inserta dentro de una lógica sanitaria, sino que esté inserta dentro de una lógica del Estado, y que esa lógica del Estado no es exclusiva de nuestro país, sino que es algo que caracteriza a los capitalismos dependientes. Que puedan pensar eso es súper interesante. Es cierto que a veces uno corre el riesgo, recién pasado en el práctico, que aparecen cosas medio maniqueas, ¿no? Como que, no sé, hay buenos y malos y consideran que les va a ir bien en el parcial si putean al Banco Mundial, al modelo médico hegemónico y qué sé yo. Uno se disculpaba diciendo, yo, profe, el caso que estoy analizando lo voy a encarar desde un lado positivo, no tan negativo. Pero no es que es obligatorio hacerlo negativo, ni tampoco es obligatorio, tampoco el trabajo de ellos es decir si es bueno o malo lo que está pasando, sino poder cuestionarlo, analizarlo, desmenuzarlo y ver eso en qué contexto se da y después cómo se puede transformar. Y es algo que está pasando ahora. Y que me parece que, por lo menos en el caso nuestro, además de tener todo el acervo que estamos aprovechando de que nos acompañe Mario Rovere con toda su experiencia, tenemos muchos docentes que vienen también de haber enseñado en La Matanza junto a Mario medicina, tenemos una ventaja muy grande que es que la carrera de enfermería del UNPAS también tiene esa impronta. Y eso nos da una base muy rica. Y les tengo que confesar que uno cuando está viendo estas cosas que aparecen nuevas, ve a los estudiantes disfrutar como disfrutan de estar en la universidad, ver la universidad llena después de 2 años y pico de los pasillos vacíos y todo, es muy lindo y uno se siente casi en una burbuja por fuera de la realidad. La realidad es horrible y uno está ahí metido. Ahora, pese a que la realidad sea horrible,
y que nosotros vivamos en una situación donde pasan cosas lindas, pasan cosas horribles también, pero pasan cosas lindas. Hay algo que para nosotros debe pasar en la universidad, que es que somos una universidad comprometida con la realidad. Somos una universidad, y militamos porque la universidad sea así, que no toma la autonomía como la facultad o la posibilidad de aislar a la universidad de su entorno y investigar lo que se le ocurra, enseñar lo que se le ocurra y vivir en un mundo, en un compartimento estanco. Para quienes tenemos la responsabilidad de formar a la fuerza laboral en salud, el problema de la fuerza laboral en salud tiene que ser nuestro problema. Y tradicionalmente no, crónicamente, en Argentina tenemos un problema con la fuerza laboral en salud que se viene agravando progresivamente y tal vez después de la pandemia se está agudizando de una manera tremenda. Y eso es algo que se da en todo el país, desde gente que decide dejar de trabajar en salud, es un fenómeno nuevo, gente que más allá del burnout, dijeron después de la experiencia pandémica, se van a dedicar a cualquier otra cosa, hasta lo que nos viene pasando con la formación en servicio, ¿no? Esta tendencia a no hacer más residencia, que se da en todo el país, en algunos lugares peor que en otros, que nos está pasando que en 2004 teníamos un ingreso a las residencias que era del 12% de las personas que se presentaban en el examen. Y teníamos la estadística, la tuvimos que reconstruir porque en ese momento teníamos exámenes separados por jurisdicción. Hoy que tenemos un examen único que abarca la mayor parte de las jurisdicciones, nos quedan cargos libres en todas partes. Nos quedan cargos libres en todas partes. Falta gente que quiera hacer pediatría, gente que quiera hacer medicina interna. Y eso pensando en el problema de los médicos. El problema de los médicos y las médicas es un problema no tan grave, que lo es muy grave, pero no es tan grave con el problema de la fuerza laboral en la enfermería. Nosotros partimos de un promedio de médicos por habitante en el país, que es un promedio alto, que está espantosamente distribuido geográficamente, pero es un promedio alto. Entonces, aún en los lugares que menos médicos por habitantes hay, tenés algunos médicos. Es cierto que están concentrados en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, Rosario, un cachito en Tucumán, un cachito en Mendoza, y pará de contar. Pero que eso está condicionado también por las políticas de ingreso a las universidades, ¿no? De repente en Tucumán y en Mendoza hay menos médicos por habitantes porque entran menos médicos a la universidad, menos estudiantes de medicina en la universidad. Y es cierto que de repente hay más oftalmólogos en una manzana
en la ciudad de Buenos Aires que en todo Canadá. Y que de repente en Formosa hay la misma cantidad de médicos que en los países que menos cantidad de médicos por habitantes hay. Pero hay médicos todavía. Y esa cantidad grande de médicos hace que los médicos cumplan muchas funciones con todos los problemas laborales que tienen, con los problemas para la formación que hay y todo. Es muy grave el problema que hay con médicas y médicos, pero hay médicos. En enfermería, somos el segundo país de América en cantidad de médicos por habitante. Estamos solamente por debajo de Cuba. Tenemos más médicos por habitante que Estados Unidos, más médicos por habitante que Canadá. En enfermería, discúlpenme que sea tan dicotómico o tan binario, que hable solamente de enfermeras y de médicos, pero la enorme mayoría de la fuerza de trabajo en salud son esas dos profesiones. En enfermería, somos uno de los países que menos enfermeros por habitante tienen en el continente. Y se reproduce esa espantosa distribución geográfica. De vuelta están concentrados en las mismas ciudades porque son los grandes lugares de formación de la enfermería, y se le suma a eso que hay una gran disparidad en la formación de enfermeras y enfermeros. En la mayor parte de las profesiones de salud, discúlpeme, tengo un hijo que está enojado por algún motivo que todavía no llegó a entender, se debe escuchar algún grito. Después, cuando termine la clase, voy a ver qué pasa. En la mayor parte de la formación de salud hay una formación de grado, hay algunas profesiones que vienen de lo técnico, entonces tienen una pequeña proporción de profesionales de grado, de licenciados, como, no sé, instrumentadores quirúrgicos, radiólogos, y la mayor parte son técnicos superiores o títulos equivalentes, y en enfermería tenemos 3 categorías de profesionales que todavía en muchas partes siguen existiendo y conviviendo. Una son los licenciados en enfermería, que son más o menos el 10% del total de la fuerza laboral en enfermería. Después están los enfermeros profesionales, o enfermeros universitarios o técnicos superiores en enfermería, que tienen formación terciaria. Y por último, están los auxiliares en enfermería, que es gente que tiene un curso hecho de 1 año, que no se le exige para hacer ese curso de haber terminado la escuela secundaria, y que es la parte predominante de la fuerza laboral en la enfermería todavía en algunos lugares, especialmente en el primer nivel de atención. Y se da una situación que es que el primer nivel de atención es el lugar donde nos toca resolver o abordar situaciones más complejas, y en términos de personal de enfermería, tenemos el personal de enfermería con menor capacitación. Eso tal vez sea una realidad que no está presente en todo el país, que afecta especialmente a el lugar donde me toca trabajar a mí, que es el conurbano bonaerense. Pero es un problema que, al ser el lugar donde vive más o menos el 40% de la población del país, el conurbano bonaerense, se vuelve un problema nacional también.
aunque haya provincias donde no hay auxiliares en enfermería. Estos problemas de la fuerza laboral en salud, que también si nos podemos analizar profesión por profesión, vamos a encontrar otros problemas similares. Otra profesión que, bueno, lo veo a Pablo ahí, la odontología es una profesión que tenemos que trabajar. Es una profesión, ante todo, que tiene muy pocos centros de formación en el país. Y la mayor parte de los centros de formación, si no todos, son tremendamente elitistas. Y la formación en salud colectiva, en medicina social latinoamericana, aquellos que tienen odontólogas y odontólogos, es casi nula. Salvo que haya gente como Pablo y otros compañeros que por interés propio se ponen a estudiar y a militar. Es algo que tenemos que abordar, porque al mismo tiempo que es tan elitista la carrera de odontología, nadie más en el resto de las profesiones de salud sabe nada de salud bucal. Y la salud bucal, cuando nosotros nos ponemos a pensar en la salud integral, la salud bucal es tremendamente importante. Desde la posibilidad de comer un cacho de carne hasta la posibilidad de reírse. Y es un asunto pendiente. De todas esas cosas, nos parece que desde las universidades nos tenemos que acercar. Sabemos que por más copados que seamos, por más revolucionarios que seamos, por más buenísimos que seamos, desde la universidad no van a hacer la revolución. Las universidades nos dedicamos a formar gente, investigamos, tenemos nuestras actividades de vinculación, pero somos instituciones que, si bien nos gusta mucho a algunos hacer lío, militar, trabajar en cambiar la realidad, somos instituciones que tendemos a vivir en cierta normalidad. Somos instituciones de costumbres, de rutinas. Tenemos nuestro calendario, todos los años votamos nuestro calendario, nos lo damos, tratamos de cumplirlo, tenemos planificaciones. Y eso está buenísimo, nos organiza la vida, le organiza la vida a nuestros estudiantes, qué sé yo, pero de ahí no va a salir la revolución. Sí, nos parece que una universidad comprometida con la realidad que la rodea, tiene la posibilidad de aportar a la transformación que es necesaria. Aunque no sea la universidad la conductora de la transformación del sistema de salud, la universidad está obligada a aportar las herramientas que tiene para que esa transformación sea posible. Tenemos que participar desde la universidad de la formación en el grado con esta perspectiva que les contaba recién. Tenemos la posibilidad porque estamos generando gente que mira diferente, que escucha diferente y que tiene la posibilidad de analizar el sistema de salud al mismo tiempo que atiende una persona. Eso es una ventaja enorme que puede hacer que no dependa tanto de quién esté como responsable de un poder ejecutivo, de un ministerio de salud, una secretaría de salud, un municipio, para que el rumbo de la salud vaya en una dirección determinada. Si nosotros tenemos gente que desde el trabajo extramuros, desde la atención en un consultorio, desde
cada uno de los servicios, está pensando, teniendo conciencia de la institución donde está trabajando, del sistema donde está trabajando y hacia dónde quiere llevarlo, es mucho más probable que ese sistema se dirija hacia un lugar más interesante y más integrado. Pero también las universidades tenemos la obligación de pensar junto a los ministerios de salud, junto a las secretarías de salud de los municipios, los ministerios de salud de las provincias, de la nación, ¿cómo resolvemos el problema de la fuerza laboral en salud? No somos las únicas que podemos resolverlo, pero sin las universidades tampoco se puede. Estamos por eso pensando, por ejemplo, junto a otras universidades nacionales, cómo hacemos para articular nuestras carreras con la residencia, para ver de qué manera se puede hacer que no haya tanta opción por no hacer una residencia, que capaz sea o más fácil pasar de la carrera a la residencia, o que para determinadas especialidades ya te reconozcan un pedacito de la residencia por haber terminado la carrera. Estamos viendo de qué manera todo eso se puede hacer, cómo hacemos para orientar a nuestros egresados hacia las especialidades más críticas. ¿Cómo hacemos para que tengamos más gente en neonatología, en terapia intensiva, en pediatría, que son lugares que están vaciándose? Y cómo hacemos también para pensar que no se nos vaya la gente que estudia medicina a hacer dermatología, estética, que parece ser, o cirugía, que parecen ser las especialidades más redituables. Obviamente que solos las universidades no podemos, pero tenemos mucho para aportar. Tenemos para aportar también en términos de investigación, y de eso también, tanto con la enseñanza en el grado, la enseñanza en el posgrado, y los trabajos de investigación que hacemos, están fuertemente atravesados por la medicina social latinoamericana. Hay algo que tenemos que aprender de la experiencia tremenda de la investigación, que es que si nosotros consideramos que el pueblo es un sujeto colectivo, que es el actor histórico de la transformación de la realidad, no podemos tomar al pueblo como objeto de investigación. Y nosotros venimos de una historia que, donde aparecen los sectores populares como objetos casi exóticos de investigación de gente que se dedica a la pobrología, ¿no? Gente que viene, estudia a los pobres, publica un montón de papers y después se va. En el lugar donde está mi universidad, que es un distrito muy pobre del conurbano bonaerense, hay barrios que son barrios tradicionalmente tomados por los investigadores de pobres, que han generado una inmunidad contra los investigadores y las investigadoras. Uno se acerca a proponer una investigación y lo sacan carpiendo, con mucha razón, porque sienten que han sido usados, porque llegan los investigadores, les hacen entrevistas, conviven con ellos, y después se van. La vida sigue igual de horrible, igual de peligrosa en los barrios, y los investigadores y las investigadoras tienen un paper más. Eso también es algo que tenemos la obligación de pensar desde las universidades y poder cambiarlo. Y eso también va a tener que ver con cambiar el sistema de salud y mejorar la salud del pueblo. No
no nos parece que se agote tampoco en las tres funciones tradicionales de la universidad, de la enseñanza, la extensión y la investigación, la función que tenemos, sino que hay algo tal vez más directo, que es la intervención de las universidades como colaboradores de otros organismos estatales, especialmente los que tienen función ejecutiva, en la elaboración de políticas públicas. Nosotros tenemos un montón, las universidades, un montón de gente preparada para pensar, que de hecho trabajan de pensar, para escribir, estudiar y para diseñar políticas públicas. No podemos pensar que el diseño y la implementación de políticas públicas responde exclusivamente a la sapiencia técnica, ¿no? Ahora, si nosotros podemos tener una universidad que piensa contextuadamente, si podemos tener una universidad que está atravesada en su concepción por la necesidad de tener un país un poquitito más justo. Si en el área de salud estamos atravesados por la medicina social latinoamericana. Si cuando pensamos y analizamos la realidad, somos lo suficientemente reflexivos como para ver cuáles son nuestras limitaciones y para darnos cuenta si no estamos viviendo en una nube, tal vez podamos ser útiles también para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Y hay algo que a veces es interesante en ese sentido de las universidades, es que las universidades tenemos un devenir mucho más estable, esto que les decía antes, que las universidades tendemos a la estabilidad. Las universidades son mucho más estables que los gobiernos. Entonces hay determinadas cosas que si quedan en manos de la universidad, se siguen replicando más allá de quienes ostenten el gobierno nacional o el gobierno provincial o el gobierno municipal. Son cosas que tal vez tengamos que tomar como ventaja. Y tal vez como último punto, hay algo que a mí me parece muy interesante de nuestras universidades, o tal vez de poder pensar la universidad en términos de la formación de la fuerza laboral en salud desde la medicina social latinoamericana, que es poder empezar a construir nuestra tradición. Disculpen un segundito. Bueno. Poder construir nuestra tradición y poder rescatar la dimensión histórica de nuestra lucha. Poder empezar a pensar desde nuestras universidades nuestro propio panteón de héroes, nuestros propios próceres de la medicina social latinoamericana, de la salud. Poder rescatar del olvido gente que casi nadie conoce. El otro día me parecía muy interesante también, en un práctico reflexivo, que no sé por qué lo nombré a Floral Ferrara. Yo no sé si conocen a Floral Ferrara. Yo vengo de dar clases, como decía Guille antes, en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires nadie sabía quién era Floral Ferrara. Y una piba de Lumpaz dice, no, a Floral Ferrara lo conoce todo el mundo.
corremos el riesgo de generar una visión alterada de la realidad. Pero me pareció súper interesante que me digan, no, obvio, Florial Ferrara, y me empecé a hablar de la definición de salud de Florial Ferrara. Y que había visto documentales de Florial Ferrara, que yo la verdad no sabía que existían documentales de Florial Ferrara. Pero que podamos rescatar y construir un panteón, perdónenme que lo planteé en esos términos casi mitristas, pero que nosotros podamos tener nuestra propia tradición, que podamos tener nuestro propio mito de origen de la medicina social latinoamericana, que nos podamos ubicar dentro de una línea histórica, nos parece que es un aporte muy interesante que podemos hacer. Que no solamente nos dediquemos a derribar ídolos, sino que también tengamos nuestros héroes, nuestros mitos, y nuestra historia oficial. Sé que uno siempre está defendiendo lo crítico. Después vamos a tener tiempo también de derrumbar nuestros propios ídolos. Pero, y además, viéndolo en la praxis, viendo cómo hay gente que empieza a pensar como una figura importante en Juan César García, o que empieza a conocer a María Isabel Rodríguez cuando está empezando a estudiar medicina, a mí me parece que está buenísimo. Que podamos tener una idea de que en el país y en nuestra América se piensa la salud de una manera desde hace mucho tiempo, y que eso es una construcción que tiene sus referentes, y que además tiene un movimiento muy grande, colectivo, que lo viene construyendo, y que, aunque sea una universidad nueva, se puedan sentir parte de esa tradición, lo mismo que de la tradición de la lucha por el derecho a la salud en el propio distrito donde está ubicada la universidad, nos parece que es algo muy rico y que no lo podemos desperdiciar como oportunidad. Y que ayuda a que se inserten esta gente que se está formando como trabajadoras y trabajadores de la salud en un proyecto que los excede, pero no solamente que los excede transversalmente, sino que los excede longitudinalmente. Saben que no son los primeros y saben que después de ellos vienen muchos más. Y eso es algo que es interesante cuando uno plantea la dimensión histórica. Porque no solamente aparece la historia como algo que se lee, como una dimensión de análisis, sino la historia como algo que se vive y algo que se construye, y algo que, además de ser vivido y construido, es una responsabilidad que uno tiene. Nos interesa formar sujetos colectivos o sujetos con conciencia colectiva, que además tengan conciencia de una responsabilidad histórica, que es la transformación del sistema de salud, y que es la construcción de una salud más justa para el pueblo. Y no sé si estamos encaminados por esa vía. Por lo menos el primer cuatrimestre de la formación nos pareció interesante. Tenemos el resto de las carreras que vienen formando en esa dirección, y nos parece que va a estar buenísimo cuando tengamos cada vez más gente de más universidades con esa visión saliendo a trabajar a nuestro sistema de salud. Yo hasta acá llegué. Me parece que está bueno, que capaz podemos ahora poner todo esto en discusión. Totalmente, Leo, clarísimo, interesantísimo. Vos sabés que, bueno, mientras ibas hablando, contabas esas anécdotas, ¿no?, de esos estudiantes de primer año, como asumiendo que todo el mundo conocía a Florial Ferrara, o ese chico o esa chica de primer año de medicina
que con, bueno, siendo muy jóvenes, poder identificar críticamente un discurso, si está posicionado más en lo hegemónico, desde lo biomédico y demás, o sea, esa ya apertura y ese paso a un pensamiento epistemológico, ¿no? Y, nada, y también me reía, ¿no? Porque nos pasa lo mismo con Pablo, además de la fundación, también somos docentes en la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza, en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública, justamente. Y claro, la currícula se ajusta, hay que decirlo, se ajusta a ese modelo flexneriano que bien describías, Leo, y a ese modelo, bueno, hegemónico, mecanicista, fragmentado, biologicista, etcétera. Pero con Pablo aprovechamos cada instancia para poder acercar a los estudiantes textos, libros, páginas, revistas digitales, bueno, material, videos también, ¿no? Como para que se vayan acercando, ¿no? a miradas más críticas y demás. De hecho, es bastante molesto por ahí tener que cumplir con partes de la currícula y decir, bueno, esto de los enfoques de riesgo, no sé qué, se para desde esta mirada, pero en realidad nosotros proponemos o sea, siempre con esta ambivalencia, ¿no? Pero hemos tenido la posibilidad de sí acompañar, pues bueno, ya llevamos varios años con Pablo y hemos tenido la posibilidad de ver un poco, bueno, no me gusta la palabra, pero bueno, la evolución de algunos estudiantes que sí pudimos acompañar durante toda la carrera, de primero a sexto, a la PFO, de que sí, porque también damos en varias materias, y una de las materias que es en primer año, que bueno, se llama Medicina, Hombre y Sociedad, fue puesto ese nombre hace 20 y pico de años, lo estamos cambiando, pero es una sociología médica y una antropología médica, unos inicios, y claro, y la gran mayoría de los estudiantes, es como que el supuesto que traen, ¿no? Es como, ¿por qué nos dan esto que es tan complicado y medio aburrido, y yo quiero ver enfermedades, y quiero ir a ver la sangre, y quiero, etcétera? Y nosotros, bueno, con la mejor empatía posible y con la mayor pedagogía posible, tratamos de ir acercando estos temas y estas miradas y estos posicionamientos ético-políticos, epistemológicos, ontológicos incluso, porque es todo un posicionamiento de vida, y hemos tenido la posibilidad de sí acompañar cada año a 3, 4, 5, a veces más, a veces menos, durante toda la carrera. Y hoy son médicos o médicas, y es impresionante, además de la satisfacción que bueno, a uno como docente le da, qué diferencia, no quiero hacer una separación entre un tipo de estudiante y otro tipo de estudiante, pero lo tengo que decir, la diferencia es abismal entre esos estudiantes que sí pudimos acompañar porque ellos y ellas se vieron interesados e interesadas, y pudimos acompañarles durante toda la carrera, de ir acercándoles material, textos, etcétera, ir construyendo un saber médico no hegemónico, justamente, un saber de la salud, y desde ese posicionamiento más horizontal con el resto del equipo y demás. Y bueno, y la diferencia es abismal, es realmente abismal. Hoy algunos de estos estudiantes que hoy ya en día son médicos o médicas, se acercan a nuestros lugares de trabajo, en la gestión, en la atención, y son como esos dos discursos que vos mencionabas, Leo, de ese estudiante de primer año que hablaba de esa manera, o no sé si de primero o qué año, pero que el estudiante de la UNPAS dijo, bueno, como que habla todo con mucha vehemencia, ¿no? Desde esa simetría del saber, desde esa colonialidad, desde ese saber blanco, europeo, patriarcal, etcétera, en donde es poseedor o poseedora del saber y el otro no, ¿no? Entonces, esa relación asimétrica, esa relación de poder,
que sí vemos en muchos de nuestros estudiantes, que no pudimos acompañar como nos hubiera querido, como hubiéramos querido, porque esto, si es sistematizado como sí pueden hacerlo ustedes, Leo, ustedes en la UNPAS, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, bueno, todas las carreras de medicina con currículo innovada, y pueden acompañar a estos estudiantes en forma sistemática. Nosotros podemos hacerlo a voluntad, solo con algunos que estén interesados. Y hemos visto en estos, 6 años de carrera, ¿no? Cómo llegaron en un principio y cómo salieron haciendo este acompañamiento. Perdón que me extendí un poco, Pablo, por favor. No, yo para agregar un poco a lo que contaba Guida y también algunas de las cosas que fue mencionando Leo, por un lado sí, lo que dice Guida, nosotros en la cátedra es algo hasta casi esquizoide para los estudiantes, porque le tenés que tratar de dar, cumplir alguna formalidad de lo que es el plan de estudio, pero estás todo el tiempo dando el plan B, entonces de un momento te dicen, bueno, ¿y qué es? ¿Determinantes o determinación? Plantear la complejidad, pero la verdad que, digo, si bien vos, Leo, decías que desde la universidad, digo, claramente, digo, si uno pensara que es del lugar donde va a salir la revolución, no, pero sí creo que hay una gran tarea militante, formadora, que es justamente la docencia, como estos espacios desde los cuales también aportar claridad en carreras, sobre todo como pueden ser las de las ciencias de la salud, donde nunca se dice desde dónde se habla desde un positivismo eh, eurocéntrico, pero nadie te lo dice. Entonces, cuando vos introducís algún concepto o aclarás que esto está quizás como marco teórico, filosófico, más cercano al materialismo histórico, ya te empiezan a mirar de reojo cuando creo que debería ser lo correcto, aclarar desde dónde se habla. Pero a mí ahí me venía un poco a la cabeza, por ejemplo, la facultad en la que estamos nosotros, que está de Ciencias Médicas, en la Universidad Nacional de Cuyo, en algunos lugares inclusive aparece como una de las carreras de medicina en el país que tiene las currículas innovadas. Y ahí es donde se genera una confusión, porque sí, se han adoptado algunos conceptos, pero lo que menos hay, sobre todo en el plantel docente, es la capacidad de reflexión, y que es algo creo que está sumamente ausente muchísimas veces en los claustros. Digo, ni siquiera los docentes y tampoco se estimula en los estudiantes, entonces bueno, hay conceptos que a veces se piensa que por el solo hecho de que aparezca escrito en algún lugar de un plan de estudio, se va a trabajar de ese modo, como puede ser las prácticas socioeducativas. Digo, muchos piensan que la práctica socioeducativa es hacer algo en algún territorio con esa lógica sumamente de turismo por el pobrerío, un poco lo que vos contabas, y con estas lógicas también súper verticalistas y típicas de la universidad clásica, que los pibes y pibas de primer año cuando van a ir al territorio, lo primero te dicen, bueno, ¿qué es lo que vamos a ir a enseñar? Porque hay que enseñar, hay que educar, digo, como que el otro no tiene ningún saber, y creo que es uno de los principales aspectos que hay que construir, pero es fundamental la reflexión para también entender los aprendizajes en contexto, que creo que es el gran desafío. Nosotros justamente ahora en una de las materias que estamos con Guita, estamos en el momento de algunas prácticas socioeducativas, y veíamos los otros días una de las comisiones, que no es la nuestra, habían ido a una escuela a dar una charla, y los veías a la docente a cargo y a los pibes todos de guardapolvo. Entonces digo, quedaba claro quién era el estudiante universitario y quién era el de la comunidad. Digo, está instalando ese abismo que, por más que sea una práctica socioeducativa, en realidad replica lógicas áulicas, verticalistas, y cuando les hacías la pregunta, ¿y por qué con guardapolvo? Y porque sí, porque somos médicos y estudiantes de medicina, digo, esas lógicas que es sumamente importante. Digo, después poder hablar de diálogo de saberes, de horizontalidad, si ya de entrada estás marcando roles, distancias y pedestales, creo que bueno, claramente no se cumple. Y sí, la verdad que a veces uno está convencido que hay figuras que son conocidas y no lo son, que uno se asombra de que no se conozca a Carrillo, digo, ni hablar de Alvarado, de Testa, de Florial, y creo que es un lugar sumamente importante la docencia, por más que sea ad honorem,
como espacio realmente de estar en la trinchera y poder aportar a lo que decía Aguirre, que algunas otras y otros tengan otra mirada. Nosotros nos ponemos contentos cuando algunos de esos estudiantes se reciben y se acercan y se suman a la cátedra, a seguir acompañando. Y bueno, creo que claramente algo que hay que discutir y que es lo que replica esto es la colonización que tenemos en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, de enseñar y de replicar, y cuando no hay espacios o ámbitos de reflexión, es sumamente seguir reproduciendo esta lógica fleckneriana que muchas veces ni se cuestiona. Absolutamente, absolutamente de acuerdo, Pablo. Ahí damos esas luchas, ahí en la Facu. Mayra, querida, habías levantado la mano. Hola, ¿cómo andan? Gracias, Mayra? Leo, por la charla. Yo hace poquito empecé a trabajar acá en Mendoza, en el lago, y la verdad ha sido como toda una experiencia también tener por ahí estos saberes construidos a lo largo, digamos, de la diplomatura. Me ha servido un montón, así que bueno, eso, como remil agradecida también con abrir otro paradigma, o con esta manera, digamos, de ver las cosas desde otro lugar. Sí me llamaba como la atención, la tendencia de no hacer más residencias, o las lógicas, digamos, entre lo que es enfermería, medicina y las distintas especialidades, porque en el hospital, digamos, se juega como una lógica muy verticalista y súper autoritaria también, con respecto a las distintas especialidades. Entonces es súper difícil tener, o por ahí trabajar sobre esta mirada integral de la salud cuando está cada servicio muy segregado entre sí. Y después, como un poco esto, tomando lo que decía ahí Pablo, del enseñar y educar como algo impuesto también al momento de hacer las prácticas, o al momento de tener que demostrar un saber más académico o institucional, como la concepción que se tiene sobre este saber y este educar, que también es como muy verticalista y autoritaria, ¿no? Como en la manera en la que se transmite ese saber y ese conocimiento. Y después, con respecto a lo que son los auxiliares de enfermería, por ejemplo, ahora en el hospital hay un montón de gente que entró siendo auxiliar y que tiene años y una trayectoria de muchos años en un hospital de alta complejidad, y que hoy hay, o sea, los despidos son hacia las personas que son auxiliares de enfermería porque no han podido especializarse o capacitarse, o en realidad no tienen como el título, ¿no?, de profesional o licenciado o licenciada de enfermería, y eso también los excluye de su espacio de trabajo que ha sido durante años. O sea, son personas que la mayoría están por jubilarse, ¿no? Entonces, por ahí, para destacar esto con respecto al construir y al reconocer la historia y la experiencia dentro de también los espacios institucionales, ¿no? Porque estas personas no son reconocidas en su saber, digamos, y es algo que han construido a lo largo de su vida. Entonces me parece re loco que, no sé, cuando te faltan 5 años para jubilarte, te despidan porque salió una ley y no, vos no tenés saberes o no son acreditados, digamos, a lo largo de tu historia. Bueno, después esto, digamos, la dificultad de poder trabajar el contexto y pensar contextualizadamente en un sistema, más allá de la atención o la asistencia, como que es todo el tiempo estar pensando en el número de pacientes que se atienden y cómo se atienden y cuánto más se puede responder a una estadística, digo, dentro de las lógicas institucionales que sabemos que tienen que ver con un poder médico hegemónico, y de la productividad, ¿no? En términos también esto del el educar y el saber en términos productivos, bueno, como eso se va trasladando también a los niveles de atención, ¿no? Bueno, y después le quería compartir una frase que nosotras usamos justamente para hacer este caminito y este recorrido de reconocernos como integralmente, que se llama El Apagón, y dice como que, bueno, que
Al igual que cuando se corta la luz, cuando estamos bajón, hay que salir a ver si somos solo nosotros o si es todo el barrio, ¿no? Entonces me parece como, bueno, una frase re bonita por ahí para terminar el aporte. Gracias. Re lindo, me encantó lo del apagón. Está buenísimo. No, perdón, que dice que me meto así. Esto que planteas, Mayra, acerca de formar gente después que vayan a trabajar a un hospital de alta complejidad, donde todo funciona tan verticalmente, me parece que también tiene que ver con una función de la universidad. Justo en la reunión que estuvimos ayer con Pablo, estuvimos trabajando eso, cómo podemos participar en la formación de quienes ocupan cargos de gestión, tanto a nivel ministerial como a nivel de los efectores. Cómo podemos imprimir un sesgo de lo colectivo, de la medicina social latinoamericana, de la perspectiva colectiva. Bueno, iba a ponerme a repetir cosas. En la gente que está trabajando y conduciendo servicios de salud. Y eso no es solamente en el grado, no es esperando que la gente vaya a hacer una maestría, sino viendo cómo hacemos para intervenir hoy en la gente que está trabajando en esos lugares. Y una vertiente que es súper interesante, que está explorando la provincia de Buenos Aires, que tiene como principal impulsor a Mario Rovere, que cuando estuvimos en Nación también impulsó, es el tema de la Escuela de Gobierno en Salud. Tener un lugar donde se forma, pero se forma gente que está trabajando. Y se forma gente que está trabajando para gobernar en salud, efectivamente. Para pensar cómo resolver los problemas desde la conducción de servicios, desde la conducción de secretarías de salud, desde la conducción de ministerios. Y es algo que también tiene que ver con lo que hacemos en las universidades. Y que, por ejemplo, termina haciendo lo que está pasando ahora. Por un lado tenemos en la provincia de Buenos Aires un sistema, una diplomatura de formación de directores de hospitales. Está buenísimo. ¿No? La damos nosotros también, pero está buenísimo. Y mucho que ver con eso tiene, por ejemplo, la modificación del reglamento de residencias que salió hace poquito en la provincia de Buenos Aires, donde se empezó a derrumbar un poco el sistema primitivísimo y de explotación extrema al que estaban sometidos los residentes, que tal vez tenga algo que ver con que la gente no quiera hacer la residencia, ¿no? Por ejemplo, un avance que se logró en el régimen de residencia es el sábado inglés. Porque la gente trabajaba 6 días por semana entera. O, no sé, el descanso posguardia. O cosas, o que tengan obra social. Cosas muy, muy básicas que ahora implican una ampliación de derechos muy grande para residentes, pero también tiene que ver con la posibilidad de formar a la gente que gestiona. Perdón, me cayó de vuelta. Absolutamente, Leo, totalmente. Matías, te Hola, escuchamos. hola a todos. Gusto poder estar hoy día, también participar más activamente en la clase. Esta clase particularmente me toca por la situación que vivimos acá. Nosotros pasamos por un proceso bastante amargo
donde tuvimos la oportunidad constitucional de generar cambios importantes en materia de salud. Y es un golpe durísimo porque refleja lo fundamental que es la educación, ¿no es cierto?, en las distintas áreas, desde la formación profesional, técnica, hasta incluso las nuevas generaciones, que el resultado de ese plebiscito muestran que hay una individualidad muy grande en este país, ¿no es cierto? Y ahí quería como referirme a dos cosas que son de esta clase que a mí particularmente me gustaron mucho. Uno que es en cuanto a la formación y este mensaje muy dictatorial, por lo menos acá en este país, de que la política tiene que estar alejado de estos espacios, ¿no es cierto? Y la acción que hacemos nosotros desde la misma atención es política, hasta nuestras discusiones, incluso en las salas de descanso, o incluso con los equipos multidisciplinarios que toca trabajar. Y eso, lo que nos pasó hace poco, reforzó sobre todo en las personas que nos identificamos con la izquierda chilena, latinoamericana, de no olvidar que esos espacios son fundamentales en el día a día. Y ahí mencionar también una segunda cosa, que en cuanto a la individualidad, acá nosotros tenemos este programa de becas que genera especialistas, que es financiado por el Estado, pero al momento que esos especialistas salen, se hagan privados eventualmente, porque hay un sistema de mercado que les ofrece mejores condiciones socioeconómicas estando allá, que incluso estando en el sector público, y aparte porque el sector público cada vez se achica más, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una tarea, y por eso agradezco mucho a Leo por la clase de hoy, porque en este momento de desazón nacional que tenemos algunos, o por lo menos el 38% del país, este tipo de clases son las que nos vuelven a dar como el sentido de hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no es cierto? De hacia dónde tiene que ir la construcción pública, popular, y sobre todo en materia de salud. Así que nada, como es la última clase, agradecido, y aprovechar de agradecer a Guillermo, a Pablo por todo, y a todos los participantes con los que nos pudimos encontrar indirectamente. Hubiese sido muy bonito vernos en vivo, espero que alguna vez pueda ser así para que esta discusión sea más fructífera. Y nada, la mayor de las suertes. Te tengo que decir, Matías, que habíamos muchos los que estábamos pendientes de esa reforma constitucional. Silvio, como ustedes lo conocen, Silvio nos mandaba semanalmente los avances que había del articulado con respecto a salud, y estábamos todos, cuando fue el plebiscito, estábamos todos pendientes del resultado, ¿no? Tenemos ese defecto latinoamericano permanente, ¿no? Nos pasa que las luchas que se dan en el continente son nuestras también, y nos dolió un montón, pero hay que seguir. Perdón, discúlpame que tome un estigma, como soy chileno, me hiciste acordar algo que seguro cuando vino Mario les habló, cuando hablaba Mayra de productividad en salud, que él lo cita permanentemente a Matus en esos términos. Seguro que habló de eso, pero hay una cosa muy ridícula de la productividad en salud, que es medir la productividad en términos de prestación, ¿no? Que es mejor un hospital que tiene muchas internaciones, que es algo que nos atraviesa a todos, y que es un problema terrible, porque nuestros sistemas de salud terminan siendo unos sistemas de enfermedad. Nosotros tenemos efectores que necesitan que la gente se enferme para poder facturar, ¿no? Que la cita, yo te digo que la cita, nunca encontré el original de Matus, donde lo dice eso, pero yo le creo a Robert, que lo debe haber escrito Matus en algún momento, que decía que pensar la eficacia de un hospital por cantidad de internaciones es lo mismo, o por cantidad de prestaciones, es lo mismo que pensar la eficacia de un ejército por cantidad de balas disparadas, ¿no? Claramente tenemos que
repensar, ante todo, cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de producir salud, ¿qué estamos produciendo? ¿No? Para poder cambiar las cosas, porque si no, nos quedamos encerrados en algo que, aunque querramos salir del mercado, estamos encerrados igual en una cosa, en una lógica mercantil. Totalmente, Leo. Y agradecer los aportes de Martín, de Matías, de Mayra y demás. La verdad que, bueno, tenemos grandes desafíos ya para ayer, para hoy, para mañana, en materia de formación, en materia de construcción, de subjetividad de los futuros trabajadores y trabajadoras de la salud, para poder ampliar la mirada, poder tener este análisis crítico de la realidad, porque si esperamos bueno, también el comentario me hace acordar a la clase del otro día que estábamos con Pablo, eso en una materia de segundo, medicina, que se llama promoción y prevención en salud, y a veces lo que para uno ya es obvio, es una obviedad, pareciera ser que para un montón de gente y para gran parte de la sociedad no lo es, no lo es. Y esa lógica de mientras más balas se gaste la armada, o mientras más internaciones haya en un hospital, pues de qué tipo de salud pública estamos hablando, de qué tipo de prevención estamos hablando, qué tipo... la verdad que no lo sé si lo dijo Matus, pero lo voy a buscar, me interesa el comentario. Y bueno, tenemos grandes desafíos por delante. Nos quedan escasísimos minutitos, por lo que si hay alguna duda, alguna reflexión, algún aporte para preguntarle a Leo o para comentarlo, es el momento. Nos quedan poquitos minutos. Pablo, perdón, no te vi que te estabas con la mano levantada. No, dos solo cortito, digo, que lo puse recién ahí en el chat, pero hubiera estado bueno quizás decirlo antes de que se retiraran algunos. Que nada, los invitamos a que no se finalice ahora este vínculo y que solo sea haber pasado y haber cursado la diplomatura, sino que también las y los invitamos a que, si quieren, se puedan sumar a la fundación, ya sea para participar en acciones que hacemos en territorio, sumarse a proyectos de investigación, a las instancias también de formación. La verdad que a nosotros nos pone contentos que de la diplomatura el año pasado se haya sumado gente a la fundación, y que inclusive este año, como Alexandra, hayan participado como facilitadoras en distintos módulos. Así que invitamos a que esto sea una oportunidad para seguir construyendo esa red tan necesaria. Y ahí también, un poco en la línea de esto, si lo habrá dicho o no Matu, cuando Leo hablaba, yo pensaba, Florial Ferrara, hay uno de los videos en el que él dice que tampoco, toda la frase que lo haya dicho realmente Ramón Carrillo no lo he encontrado, pero Florial justamente decía, Carrillo decía que el mejor hospital, hablando esto de la productividad, es el que está vacío, porque eso quiere decir que la salud está en el barrio. Así que bueno, los conceptos están, después habrá que ver si lo dijeron con una coma más, una coma menos, pero bueno, esa invitación. Y también en base a lo que decía Matías, la idea es seguramente a principios del año que viene, marzo, abril, lo vamos a hacer venir a Leo a Mendoza, haremos una entrega de los diplomas a quienes han finalizado la primera cohorte, y bueno, haremos lo mismo también con esta segunda cohorte, una vez que hayan ido presentando los trabajos integradores finales y cumplimentado los últimos requisitos para tener aprobada la diplomatura. Así que nosotros la verdad que nos gusta la virtualidad porque permite esto, que hayan estudiantes de distintos lugares de nuestro país, de otros países como Chile, pero creo que es importante cerrar este espacio de aprendizaje y de aprendizaje mutuo con un encuentro presencial, y que nos podamos
conocer en persona. Está bueno eso. Es que haya un asado y vino. Pero, hay una cosa que les tengo que confesar, que a mí me da un poco de vergüenza a veces hablar de la universidad en este contexto, porque por lo menos que yo identifique, tenemos dos compañeras que son de la universidad. Gabriela ya se fue, Gabriela Poliller es docente, y Julieta también trabaja en la UNPAS. Y nada, yo espero no estar mintiendo, o por lo menos no estar mintiendo tanto. Pues después me pueden decir si es verdad o no lo que venimos sosteniendo. Pero espero tener la mínima coherencia, por lo menos para que después me encuentre por el pasillo con las compañeras y nos digan, che, ¿qué andas diciendo? Después sos un flexneriano cualquiera. Espero ansiosamente ese momento llegado marzo, abril en el momento que vos puedas, Leo, y que los cursantes de la primer corte puedan, bueno, y coordinemos entre todos y todas para vernos, que también con estos años de pandemia y demás, la virtualidad también nos ha permitido esto, poder compartir con Matías, por ejemplo, que está en Chile, y bueno, y del año pasado también habían personas de otros países, y la verdad que bueno, es una posibilidad genial, pero esperamos ansiosamente ese abrazo fraterno y comernos unas buenas costillas con un buen vino, acá al bordecito de la precordillera, Leo, para que disfrutemos acá un buen vinito mendocino. Bueno, la verdad que no les quiero robar más tiempo. Leo, vos has tenido un día ajetreadísimo, y asumo que el resto también. La verdad que bueno, voy a apagar en un ratito esta cámara con una alegría inmensa, de poder haber cumplido este segundo año, ¿no?, entre todos y todas, de esta segunda corte, para empezar a diagramar la próxima. Cuenten con nosotros, como dijo Pablo, cuenten con nosotros tanto como, por supuesto, para la diplomatura y para el trabajo final, pero cuenten con nosotros y nosotras para unirse a la fundación, para hacer vinculaciones, coaliciones, empezar a trabajar en territorio, trabajar en red. Desde la fundación nos hemos presentado a varios trabajos de investigación, que por suerte hemos tenido la posibilidad de ganar y recibir el subsidio de la beca para poder hacer estas investigaciones. Estamos también ahí en el área de formación, con la diplomatura y con otros proyectos. Ahora justamente con Leo, Mario Robert, Nico Kreplak, Daniel Goyán y demás, hemos estado en reunión para hacer un de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, de la provincia de Buenos Aires. La verdad que estamos con las puertas abiertas para el que quiera, la que quiera unirse sin ningún tipo de compromiso, y para poder incorporarse en alguna de las áreas, o por ejemplo para el año que viene poder facilitar alguno de los módulos, como se hizo este año con estudiantes de la corte pasada. Y bueno, y un enorme, enorme, enorme agradecimiento, Leo, y no solamente por el encuentro y por la clase, que siempre es genial, sino por toda la articulación que llevamos haciendo desde hace 2 años en materia de diplomatura, y muchos más en la militancia política en salud. Así que, bueno, agradecidísimos y agradecidísimas, Leo, Pablo, Grace, a todos y todas, Lara, Victoria, Julieta, Martín y demás. Bueno, muchas gracias. Y aprovecho también para invitarles al UNPAS. Tenemos un montón de cosas, tengo muchos más posgrados, mucho más, no sé si mucho más, pero ahora estamos abriendo un posgrado en cannabis, requete interesante.
Tenemos nuestro posgrado, nuestra diplomatura en salud mental y derechos humanos, que está qué buena, que la hacemos con enclaves y la gente que está en salud mental en la provincia de Buenos Aires. Nuestra diplomatura me olvidé, la otra diplomatura que iba a nombrar, pero nada, tenemos un montón de... Ah, y la gente que quiera venir, que ande por acá, y quiera venir a enseñar en medicina o en alguna de nuestras carreras, también más que bienvenida. Lo único que tienen que hacer es un curso, un seminario de 6 meses para desaprender cómo se enseña la medicina y aprender cómo la enseñamos en la UNPAD. Pero todo el mundo... De hecho, tenemos un tema que es que ha cursado el seminario gente, como es virtual también el seminario, ha cursado gente que está en otros países y después vemos cómo hacemos para que participen. Bueno, y después, este sábado tenemos el Encuentro Nacional de Salud, así que están todos más que invitados, es en Gualeguaychú este año, así que quienes se puedan acercar, va a estar bueno. Bueno, y les agradezco un montonazo, Pablo, Guille, a toda la gente de Salud Inclusiva, que es un gustazo poder estar siempre en contacto, construyendo, militando, y armando estas cosas lindas con ustedes. Bueno, y ya creo que el compromiso nos vamos a ver a principio del año que viene para entregar diplomas allá, así que está buenísimo. Claro que sí. Muchas gracias, Leo. Un abrazo enorme a Leo y a todos y todas. Hemos finalizado la cursada en la diplomatura Salud Colectiva, segunda corte. Así que bueno, esperamos hay que completen los trabajos finales. Les recuerdo, hemos dado esa posibilidad, hemos hecho esa prórroga para entregar los trabajos finales. Cualquier cosa me lo mandan al mail. Si el foro ya está cerrado, que sobre todo lo del primer semestre, que ya están cerrados los foros, pero bueno, me mandan por mail, ya sea el mío o el de la fundación. Y nada, por un año más, gracias a todos y todas, enviamos un fuerte abrazo. Gracias, Leo, abrazo enorme. Muchas gracias, abrazo a todos. Chao, abrazo a todos. Chao, hasta la próxima.